La paz de Dios rebose vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le bendice y le saluda a su hermano, su amigo, el pastor José Gómez, en la continuidad del curso de Sanidad Interior y Liberación. Hoy es el día 6 de esta clase maravillosa que hemos iniciado. Quiero iniciar leyendo un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Entonces, hablando de sanidad interior, algunos creyentes no se han apropiado, no se han adueñado de la obra completa que nuestro Salvador Jesucristo hizo o realizó con su muerte y resurrección de Jesucristo. Eso incluye tres manifestaciones en el creyente: la salvación, que es por la fe; la liberación de opresiones demoníacas; la sanidad física y la sanidad interior. Como he explicado en otros videos, usted puede buscar curso de sanidad interior y liberación, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y hoy estamos en el día 6. Va a encontrar que en algunos videos yo he explicado que cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos a Jesucristo, hago mucho énfasis en este punto, lo que resucita, lo que nace de nuevo, lo que es renovado, lo que es restaurado, lo que es regenerado es nuestro espíritu. Entonces nuestra alma entra en un proceso de santificación, de perfección, de liberación, de santificación. Entonces, en ese proceso hay muchos hermanos, yo conozco personas de 10, 15 años en el Evangelio y todavía tienen ataduras de pornografía, autosatisfacción sexual, problemas conyugales de matrimonio, tienen carácter y conducta muy errónea, personas difíciles de liderar, y he entendido que es porque su alma no ha sido renovada, restaurada, regenerada, porque lo que nació de nuevo fue su espíritu. Siempre hago énfasis en que nosotros, antes de ser cristianos, en el tiempo adámico, Adán fue hecho cuerpo, espíritu y alma, mientras que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso lo encontramos en Génesis 2:7 y también en 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, nace nuestro espíritu, es renovado, es restaurado, pero nuestra alma entra en un proceso, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, y el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el mismo Dios demanda en muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, hay un pasaje, déjeme buscárselo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire el verso 2 como dice: a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, Dios hace un llamado, ¿verdad que sí? Dios hace demanda de nosotros, como lo dice en Mateo 5:48, Jesús hablando, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En primera de Pedro 1:16, sed pues vosotros santos porque yo soy santo, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y así sucesivamente hay un sinnúmero de pasajes donde Dios nos exige, nos demanda de que seamos santos. Pero ¿cómo vamos a ser santos si nuestra alma está herida, si nuestra alma está lastimada, si tenemos trauma del pasado, si nuestra alma está deformada? Entonces, desde que nos convertimos, entramos en una faceta, vamos a llamarlo así, de restauración, de regeneración y de restauración del alma, donde empieza a ser sanada nuestra alma. Estuve hablando en uno de los videos anteriores de que el alma tiene varias características por las que se puede diferenciar y que tenemos que, en el alma se asientan las emociones, la voluntad, y que estas cosas hay que vaciarlas, hay que quebrantarlas y llenarnos de la voluntad de Dios. Entonces, quiero darle continuación porque aquí en Isaías 61 encontramos que Jesús fue enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Aquí no está hablando de los que están en el mundo, está hablando de la iglesia. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Muchas veces venimos con luto del pasado, por trauma, por herida, por desprecio, por rechazo. Dice el verso 3 de Isaías 61, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. De manera que Dios tiene gloria para usted en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, el alma herida, el alma con trauma, al alma atada, cautiva, pues lamentablemente no puede disfrutar del gozo del Señor, no puede disfrutar de la vida abundante. Por eso es que David dice en el Salmo 142, verso 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel. Quiere decir que David, siendo el hombre que era, su alma estaba en prisiones. Entonces, para esto de la sanidad interior, desafortunadamente, cuando se habla de sanidad interior, se cree que tiene que ver con psicología, y esto no es cierto. ¿Qué es la sanidad interior? Es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de las heridas y los traumas del pasado producidos por personas y hechos. Estas heridas le impiden disfrutar de la vida abundante que es en Cristo Jesús. Esto implica una transformación, renovación y regeneración en nuestra alma, como lo he explicado antes, voluntad, emociones y mente, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. O sea, los únicos vehículos que hay para restaurar, renovar y regenerar nuestra alma, nuestra mente, nuestros 5 sentidos, es por medio de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Qué no es santidad interior? La sanidad interior no es recordar y abrir todo nuestro pasado o nuestro pecado. No tiene que ver con psicología del mundo. Sanidad interior es confesar nuestro pasado, nuestros pecados, a 1 o 2 ministros que tengan autoridad sobre el reino de la tiniebla. Y claramente que ellos también sepan de sanidad, sepan darte un consejo, sepan cómo orar para que Dios meta su mano y pueda sanar esas heridas y esos traumas del pasado. Entonces, Jesús pagó por completo. Por ejemplo,
en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Vuelvo a repetirlo, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Entonces, eso es en el diseño de Dios, que está hecho así. Entonces nosotros tenemos que correr tras el cumplimiento, así como está en el mundo espiritual, que así se manifieste en nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo. Que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Recuerda que Pablo dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Somos santificados porque somos separados para Dios por medio de Jesucristo, pero nuestra alma viene con dificultad. La obra de Jesús en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, ofrece mucho más que simplemente el perdón de nuestros pecados. También ofrece la regeneración, la restauración y la renovación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si hay creyentes que todavía no andan en la completa libertad que es en Cristo Jesús, es porque no se han apropiado de la obra completa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 17, encontramos que el apóstol Pablo expresa lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ahí es donde reside el problema, que el creyente viene a los pies del maestro, su espíritu es renovado, restaurado, regenerado, y se cree que ahí se terminó todo, que ahí cambia su vida totalmente, que plenamente su vida es cambiada, que su vida es transformada. Y no es así. Lamentablemente, usted puede observar que el que veía pornografía tiene la atracción por la pornografía, el que tenía autosatisfacción sexual sigue con esa esclavitud, el que era iracundo, el que era pleito, el que es celoso, el que tiene contienda, el que es murmurador y muchísimas otras cosas más como rencor, odio, resentimiento, raíz de amargura. Y el Espíritu Santo empieza a hacer ese trabajo. Aunque usted no lo crea, este es un trabajo que lo está haciendo el Espíritu Santo y me está usándome a mí para sanarte a ti por medio de estos videos, por medio de este curso de sanidad interior y liberación. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de que tú seas lleno, de que tú seas rebosado del Espíritu Santo, que los 9 dones del Espíritu Santo puedan fluir con libertad a través de ti para manifestar gozo en ti, gozo en otras personas y sanidades y liberación en otras personas. Pero también los 9 frutos del Espíritu, porque recuérdate que los 9 dones lo que hace es que manifiestan quién es Dios a través de mí, pero los 9 frutos es lo que hablan de quién soy yo delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, recuérdate que por su fruto lo conoceréis. Por eso hay muchas personas que están en el Evangelio, pero en el día del juicio tendrán problemas. ¿Por qué? Porque muchos le dirán: Señor, Señor, y no echamos fuera demonios en tu nombre, y hablamos lengua en tu nombre, y sanamos a los enfermos en tu nombre. Y el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque muchos le dirán: Señor, Señor, pero el que hace la voluntad de mi Padre es el que es bienvenido en el reino del Señor. Entonces, hay cosas nuevas que Dios hizo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles? Esas cosas viejas que tú hacías. Esas actitudes del viejo hombre, ese mal carácter, ese mal genio, como dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Colosenses 3:9, no mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, todavía esas características del alma, del viejo hombre, esas actitudes, ese carácter, ese mal genio, ¿verdad? Esa conducta que da testimonio adverso, contrario a que tú eres un siervo de Dios, esas son las cositas viejas que ya pasaron, que tú tienes que dejarlas. ¿Tú ves? ¿Y cómo la vamos a dejar? Si están
implantadas en nuestra alma, están implantadas en nuestro corazón, implantadas en nuestros 5 sentidos. Y aparte de eso, hay espíritus de la tiniebla que se aprovechan para mantenernos en esclavitud. Para eso es sanidad interior y liberación, para que confesemos nuestros pecados delante de 1 o 2 ministros que sepan de sanidad interior, que tengan autoridad sobre los demonios, que hagan una oración para sanar esas heridas. Recuérdate que la verdad te hace libre. Al confesar esas verdades, aunque sean dolorosas, ahí viene automáticamente liberación. Y cuando el Espíritu Santo le revela a esos ministros, ¿verdad?, cuáles son esos tipos de demonios que tú vienes arrastrando generacionalmente y que te mantienen cautivo, cuando al tú confesarlo automáticamente, esos espíritus ya automáticamente pierden el poder. Y cuando tú renuncias, pierden el poder. Entonces, el ministro tiene toda la autoridad de atarlo y ordenarle que salgan del cuerpo. Amén. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Dios tiene cosas nuevas para ti y para mí. El gozo del Señor, la llenura del Espíritu Santo, la vida abundante en el Señor. Hay una bendición tremenda, un gozo tremendo. El Evangelio es gozo, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, las personas creen que una vez que recibieron a Cristo ya se terminaron todos los problemas, porque todo es hecho nuevo. La pregunta es, ¿en qué parte de tu ser fue hecho toda la cosa nueva? Fue en tu espíritu. Pero el alma y tu cuerpo siguen con el mismo problema. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, o sea, nuestra alma viene con vicios del pasado y hay que ayudarte, ¿verdad?, por medio de sanidad interior, para que tu alma sea restaurada, transformada y regenerada. Después que recibió a Jesús, ha tenido usted los mismos pensamientos, malos deseos, se ha airado, ha pecado contra Dios, claro que sí, pero el Espíritu Santo comienza a sanarle de heridas del pasado. Es allí donde la sanidad interior, por medio de la palabra de Dios, comienza a ser efectiva en nuestras vidas. Debe diferenciar entre los pecados que han causado las heridas del pasado y los pecados después de conocer a Cristo. La palabra de Dios nos habla que Jesús pagó para liberar por nuestro ser total, espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que Él le libertó del pecado original. Cristo, siendo el segundo Adán, lo hizo todo realidad. La sangre de Jesucristo es efectiva y poderosa para limpiarnos de todos los pecados diarios. La santidad interior es para sanar los traumas del pasado. El presente tiene que vivirlo sin pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pablo se dio cuenta que dentro de él estaba el mal, pero eso no tiene nada que ver con la sanidad interior. Recuerden lo que dice Hebreo 12:14, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo en mi andar ya del pastorado, tengo 19 años en el Evangelio y tengo 10 años en el pastorado, y yo he conocido pastores que tienen odio en el corazón, tienen resentimiento, rencor en el corazón hacia otros pastores, evangelistas que lo que hacen es mandarle fuego a otro evangelista, donde la Biblia dice que los más fuertes sobrellevemos la carga de los más débiles. Dice que si alguno se cree ser algo no siendo nada, así nos engaña, como dice Gálatas 6:3. Entonces, en vez de ayudar a esa persona a restaurar, lo que hace es que le mandan fuego, en vez de orar e interceder por ellos. Eso lo vemos en las redes sociales, atacando a pastores, atacando a profetas, atacándose uno con otro. Una competencia. Son gente que no están sanas, son gente que viene con trauma del pasado, con heridas del alma, y necesitan sanidad interior, porque no han sido restaurados, renovados, transformados, regenerados. El viejo hombre no ha menguado. Entonces, dice acá, la palabra quebrantado significa
un corazón que está hecho pedazos. O sea, un corazón que por las heridas ha sido roto. Jesús vino al mundo para tomar cada pedazo de nuestro corazón y todo aquello en nuestra vida que ha sido dañado. Ponerlo junto y sanar nuestras heridas de rechazo, amargura, falta de perdón, culpabilidad, etc. ¿Por qué los creyentes necesitan sanidad? Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si se muere van al cielo, son hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en ellos. Sin embargo, siguen atados al pasado, a heridas del pasado, a traiciones y esas cosas. Continúan atados a vicios, son víctimas de depresión, continúan teniendo sentimientos de rechazo, siguen con ataduras sexuales, temores, inseguridades, arrastran con maldiciones generacionales, continúan con complejos de inferioridad y por esta razón necesitan sanidad interior y liberación. Normalmente, cuando una persona es menospreciada en el vientre o rechazada, con deseos de abortar, sea del padre o de parte de la mamá, normalmente vemos que esa persona tiene baja autoestima. Esa persona sufre de timidez, una timidez excesiva. Y para colmo, tienen complejo de inferioridad, muchas veces por la gordura, muchas veces por el cabello, muchas veces porque se encuentra que son gordas, que son gordos, y se encierran en una depresión. Y la depresión, lógicamente, el enemigo aprovecha esa cosa para ponerlo a comer demasiado. Lo aísla en habitaciones. Muchas veces esa depresión esa inferioridad lo lleva a refugiarse en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la ira, en los pleitos, en homicidio, queriendo derramar sangre. Y así sucesivamente el enemigo lo lleva cautivo a varias cautividades. La importancia de enfrentar la verdad. La verdad os hará libre, eso lo dice Juan 8, 32. Cuando usted se esconde detrás de la puerta del dolor, emociones, heridas, tiene que regresar a través de la misma puerta para adquirir su libertad. Se está usted escondiendo porque la verdad es muy dolorosa. Cada área a liberar va a requerir enfrentar o ver una verdad, la cual siempre trae dolor con ella. ¿Cuál es el propósito de la sanidad interior? La sanidad interior está relacionada con la persona y su pasado. En la vida emocional no hay tiempo y espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado, haya sido en su niñez y hasta cuando estuvo en el vientre o en su vida adulta, tiene vigencia. O sea, vuelvo a repetir, el pasado emocional que afectó a una persona, sea en el vientre, sea cuando niño, sea su vida adulta, eso va a afectar su vida en el presente. Hay un dicho en el mundo que dice, el tiempo borra las heridas. Eso es una falsa, eso es una mentira. El único que vino a borrar las heridas del pasado es Jesús. Jesucristo pagó completamente por aquellos que vienen con heridas del pasado. Él les sana y les da libertad completa. Dice acá, eso lo encontramos en Isaías 53, 1 al 5. Las etapas de nuestra vida en las cuales fuimos heridos. Puede ser cuando estuvimos en el vientre, cuando éramos niños, en la adolescencia, cuando éramos adultos, también ya en la etapa conyugal o el matrimonio. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis 3:15, hablando de Jesús y de la serpiente y de la mujer también. Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Tú le herirás en el calcañar y ella te irá en la cabeza. Eso se cumplió en Jesucristo, pero Satanás también anda buscando la manera de cómo herirnos y cómo lastimarnos. Todos hemos sido heridos en alguna etapa de nuestra vida y hemos entendido que al venir a Jesús
todas las heridas se sanarán automáticamente. Esto implica un proceso llamado sanidad interior y liberación para restauración de cosas del pasado. Tampoco podemos esperar que el tiempo borre las heridas, porque eso no sucederá. Solamente la sanidad interior y la liberación por medio de la palabra y la unción del Espíritu Santo y la ayuda de ministros nos ayudarán a ser libres. Vamos a tocar otro punto que va dentro de la sanidad interior. El siguiente punto que vamos a tocar es la falta de perdón. Ahora esto se pone bueno. Dice, uno de los grandes problemas del cuerpo de Cristo en el día de hoy es la falta de perdón. Esto trae como consecuencia que los creyentes heridos hieran a otros. O sea, siempre una persona herida va a herir a otros. Eso es algo tremendo. Yo siempre he dado vamos a decir una anécdota, y es que, por ejemplo, una persona que está cepillando con un cepillo una pared, ¿verdad? Una pared de madera, y de repente se levanta una estilla y se le clava en el dedo y se le entierra. Y cuando tratan de sacarla, la estilla se rompe dentro. Normalmente esa persona hay que llevarla al hospital y abrir el dedo, ¿verdad? Para extraer la estilla. Pero hay personas que por no hacerlo, por no ir al hospital, se dejan la estilla ahí. Al cabo de una semana, el dedo está hinchadísimo y renegrido. Cualquier persona que venga y le lastime el dedo, de una vez le va a decir automáticamente, me lastimaste. Y realmente no fue la persona que le lastimó. Porque mire, yo me puedo hacer así en el dedo y no me duele. Pero si el dedo está herido, al yo darle, voy a sentir que estoy herido. Entonces, normalmente una persona herida va a lastimar a la demás persona. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué no es perdonar? Esforzarse a olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, dejar que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar. Simplemente disculpar a alguien, decir te perdono sin haber perdonado de verdad. Eso no es perdón. El perdón es libertar, es dejar ir libre a la otra persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó el daño. Es cancelar una deuda pendiente que alguien nos debe. Es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en emociones. O sea, el perdonar no es un mandamiento. El perdonar es una actitud que hay que plasmarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, para que nada nos afecte. Jesús dijo, imposible es que no venga tropiezo. Siempre va a haber personas que te van a ofender. Siempre habrá personas que te van a lastimar. Siempre hay personas que te van a menospreciar. Siempre habrá personas que te van a rechazar. Siempre habrá personas que se la van a coger contigo en el buen dominicano, para herirte, para lastimarte. Entonces tenemos que estar capacitados para perdonar inmediatamente. Dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es tan delicado que mucha gente dice que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando usted no perdona al hermano, Dios lo perdona a usted. Hay creyentes que despiertan directamente en el infierno. ¿Por qué? Porque tienen rencor en su corazón, tienen raíz de amargura, tienen deseo de venganza en el corazón, tienen odio, resentimiento. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted está enojado con alguien, porque le hicieron algo, trate de perdonar a esa persona instantáneamente. No espere que caiga la noche, porque es un peligro. La falta de perdón es una carnada del enemigo. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar.
Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, versos 6 y 7. Jesucristo habló de que era necesario que las ofensas vinieran. La palabra ofensa es una palabra muy especial y proviene del griego escandalón, que significa trampa o carnada del enemigo. Esta trampa utilizada en la antigüedad describía un vástago curvado, una vara flexible con una carnada que se usaba para cazar animales. De manera que la palabra escandalón en el original griego del diccionario Strong, de la nueva concordancia Strong exhaustiva, la palabra escandalón quiere decir trampa del enemigo. Esta palabra se usaba para poner trampas para la cacería, para atrapar aves, para atrapar animales. Entonces, la palabra escandalón que se usa en la Biblia, trampa del enemigo, nuestro enemigo es Satanás. Entonces, en otras palabras, cada vez que alguien te ofende o te hiere o te lastima, que provoca, ¿verdad? Que sí, que tú te enojes, que tú te aires, que tú, es provocándote para que tú guardes resentimiento en el corazón, para que tú guardes raíz de amargura. Cada vez que una persona te ofende o te hiere, eso está claramente, te está diciendo, una trampa, una carnada de Satanás, para que usted se amargue y pierda su bendición. Nosotros los creyentes debemos de aprender a cubrir las ofensas a través del amor. El amor cubre multitudes de pecados. Recuerde que cuando usted se siente ofendido, no necesariamente el problema es la otra persona. No necesariamente el problema lo tiene la otra persona. Muchas veces es usted mismo. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? Inseguridad e inmadurez. Normalmente, cuando una persona se ofende, usted ve, usted puede estar claro, esa persona tiene inseguridad o es una persona inmadura. Yo recuerdo, yo tenía menos de 2 años, como 1 año yo tenía en el Evangelio, 1 año yo recuerdo. Y yo no estaba bautizado cuando eso. Yo recuerdo que le estaban dando oportunidades a los no bautizados, era un culto de nuevo bautizados, o sea, un culto de nuevo creyentes, de personas que no eran bautizadas. Y ahí me dieron una oportunidad y Dios me usó tremendamente. Cuando se despidió el culto, yo siempre acostumbraba a abrazar a todos mis hermanos. Hubo un hermanito que cuando yo lo fui a abrazar, me dijo, váyase para allá, hipócrita, ¿qué es lo que me viene a abrazarme a mí? Que si o qué, usted se cree como que usted es el único, que si o qué, que si o cuándo. Y esa persona salió por ahí enojadísimo. Y yo salí de la iglesia y le caí atrás. Tuve que correr para alcanzar. Le dije, hermanito, ¿pero por qué tú estás así? Bueno, Dios me dio la sabiduría y le pedí perdón, lo ayudé y él logró perdonarme y me abrazó. ¿Por qué ese hermano actuó así? Por la inseguridad, por la inmadurez. Una persona que lo ofenden, que lo lastiman, que lo hieren y recibe la ofensa, que recibe la herida, es porque tiene inseguridad o porque es una persona inmadura. Continuamos. Bendito sea el Señor para siempre. Esto causa que los individuos se ofendan fácilmente de todo lo que tomen a título, y todo lo toman a título personal. Consecuencia de no perdonar es desobediencia a Dios. El perdón es un acto de la voluntad. Nosotros decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. El enemigo toma ventaja en nuestra vida.
La falta de perdón es una puerta abierta a la tiniebla para que nos destruya en el hogar, en la finanza, en la salud, en el matrimonio, en la familia, etc. Le voy a leer 2 de Corintios capítulo 2 y verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso debemos de perdonar instantáneamente, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignore las maquinaciones de tu enemigo. Efesios 4:27, vamos allá. Efesios 4, verso 27, dice la escritura, ni deis lugar al diablo. ¿Te ve? Mateo 6, verso 12, dice así la Sagrada Escritura, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice Marcos, déjeme buscárselo, Marcos, que hay una parte acá bien bonita, el capítulo 11 y verso 24. Mire el verso 23. Porque de cierto os digo que a cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que si no perdonamos, lamentablemente hay gente que su oración no llega a la presencia de Dios. Creyente, incluyendo hasta pastores, evangelistas también. Sus oraciones no llegan a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tienen odio, resentimiento, raíz de amargura, deseo de venganza, enojo, ira, celo contra celo ministerial. Muchas personas no deben perdonar, muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado. Y por eso es necesario entender que Dios perdona al que se arrepiente. ¿Usted ve? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos de los errores del pasado. Nuestras oraciones son estorbadas. La falta de perdón corta la comunión y la intimidad con Dios. Y su presencia no fluye en nosotros. ¿Se da cuenta por qué muchas personas no disfrutan de la presencia y del gozo del Señor? Muchas veces a mí me costó mucho también perdonar a mi papá. Yo también desde el vientre de mi mamá venía con problemas. Problemas de rechazo, problemas de desamor y heridas que me causó mi papá. Pero cuando yo vine a los pies del Señor, que empezaron a dar estudios acerca del perdón, entendí que yo tenía que perdonar a mi papá. Y hay personas que están en el Evangelio, ustedes ven, y no disfrutan del fluir del Espíritu Santo, no disfrutan de la intimidad, de la comunión con Dios, y es por causa de que tienen cosas acá adentro que no la han perdonado. Amén. No han sacado eso afuera. Bendito sea el Señor. Jesús nos exhorta a dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con las personas que no nos ofendió. Dios no recibe nuestras ofrendas cuando tenemos, ni siquiera usted, nada más con el simple hecho de usted entender de que alguien tiene algo contra usted, con el simple hecho de usted saber que alguien tiene algo contra usted, con eso basta para que Dios no reciba su ofrenda. Dice, toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón. Esto viene a ser abominable delante de sus ojos. Algunos creyentes se preguntan por qué no prosperan
Ellos diezman, ellos ofrendan, pero no hay prosperidad en ellos. Analice su vida a ver si hay falta de perdón en contra de alguien. Mateo 5, 23 al 25. Vamos allá. Mateo capítulo 5 y verso 23 al 25. Dice acá: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se da cuenta? Dios no recibe nuestra ofrenda si nosotros no perdonamos. Déjeme avanzar un poquito rápido porque quiero concluir. La falta de perdón es uno de los atrayentes más grandes para los demonios. Cada vez que los demonios le recuerdan lo que la persona ofensora le ha hecho, lo harán para torturar su mente. La palabra verdugos en el idioma griego significa atormentadores, que no son otra cosa más que los demonios. Si Dios le entrega a ellos, es el único que lo puede librarle. Encontramos en el verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que Dios mismo nos entrega a los verdugos. El amor será anulado. La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Por eso, en una relación, si no se sanan las heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. Algunas veces usted escucha decir en ciertos cónyuges: ya no le amo más. Y no es que no le ama, sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor que le tenga. La persona que no perdona siempre será un perdedor, y las heridas más grandes no se las causará a otras personas, sino a él mismo. ¿Está bien? Una persona que no perdona, las heridas más grandes no se las va a causar a él, a la otra persona, sino a sí mismo. La persona que no perdona siempre será un fracasado, siempre será un perdedor. No tendrá buena relación ni en su casa con su esposo o su esposa, con sus hijos, ni con sus familiares, ni con los compañeros de trabajo, ni con los hermanos de la iglesia. Yo conozco personas que tienen años que no van a visitar a su mamá, que no van a visitar a sus hermanos, que se le han muerto familiares y no van a visitarlo. ¿Por qué? Porque hay raíz de amargura en ellos, porque no han perdonado heridas del pasado. Hay que perdonar, amado. Si no perdona, pronto, cuando llegue la muerte, vas a despertar en el infierno. Y si Cristo suena la final trompeta y eres cristiano, aunque estés en la iglesia, no importa el ministerio que tengas, lamentablemente sonará la trompeta y te vas a quedar para la gran tribulación. Si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdona, Él tampoco te perdonará. Dios no puede pasar algunas faltas, especialmente cuando somos inmaduros, pero Él nunca nos deja pasar la falta de perdón. O sea, Dios puede dejarte pasar por alto cualquier inmadurez que tú tengas, pero la falta de perdón, el no perdonar al que te ofende, al que te lastima, al que te hiere, Dios nunca te lo va a perdonar, nunca te lo va a pasar por alto. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los labios y de los entendidos, y los revelaste a los niños. Usted ve, Jesús estaba alabando
al Padre, porque este misterio de la sanidad interior y la liberación, Dios se lo escondió a aquellos líderes, los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Entonces, Dios se lo reveló a los apóstoles, a los niños, los que no sabían nada. Entonces Jesús se estaba gozando por eso. Niveles de consecuencia si no perdonamos. La falta de perdón nos lleva al resentimiento. Este nos lleva al rencor, a las raíces de amargura, al odio y aún al deseo de venganza, produciendo una cauterización en la conciencia. ¿Cómo perdonar y olvidar? Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria cosas pasadas, pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. En consecuencia, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Nosotros podremos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado en verdad, ya no nos traerá dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Recordamos lo acontecido, pero ya no nos causa dolor. Eso es si hemos perdonado. Pasos para perdonar. Haga una decisión de perdonar de todo corazón. Recuerde que si usted espera sentir algo para perdonar, nunca lo va a sentir. El perdón no se basa en un sentimiento, sino en un compromiso de obedecer a Dios y su palabra. Haga una lista, ¿te ve? Le estoy dándole paso para perdonar. Haga una lista de las personas y cosas que te han herido y que te han dañado y que te han lastimado durante toda tu vida. A una lista y empieza, si es con personas, empieza a orar por esa persona y ayunar por esa persona, y cuando Dios te va, ahí Dios te va a dar al sentir, o Dios va a tratar contigo para que vaya donde esa persona y le pida perdón por haberte herido. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Yo algunas veces pasan cosas en el matrimonio, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, mira, perdóname porque tal día lo hiciste, yo considero que lo hiciste mal, me sentí herido, me sentí ofendido. Y así mismo también lo he hecho con otras personas que me han herido, que me han lastimado. Pero ya yo no le pido perdón a la persona. La persona me ofende, automáticamente yo perdono inmediatamente. No tengo que ir y a pedirle perdón, mira que tú me ofendiste, me lastimaste. Ya yo no tengo que tratar con eso porque yo aprendí a perdonar. Y es algo que se aprende. Arrepiéntase por guardar este pecado en su corazón y por el pecado de juicio, debe de no haber perdonado. La palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento, amargura, odio, raíz de amargura y reconocer la falta de perdón hacia otros. Exprese su perdón en forma verbal. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Entonces, tiene que expresar el perdón verbalmente, inclusive ir donde la persona y pedirle perdón. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, de rencor, de odio, de raíz de amargura, de falta de perdón. Renunciar a todo espíritu de resentimiento, de odio, rencor, raíz de amargura y falta de perdón. Confiese su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonar. Usted puede y debe perdonar. Hágalo repitiendo en voz alta, con todo su corazón. Señor, yo perdono, y menciona el nombre. Le perdono, ¿por qué? Porque me hizo tal cosa. Todas las heridas, menciónala ahí. Y el dolor que me ha causado y cómo me hicieron sentirme. Después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso, por cada herida, entonces termine con esto. Señor, yo te entrego a todas estas personas y mi derecho de buscar venganza. Opto por no aferrarme a mi amargura y enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sane mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Algunas preguntas acerca del perdón. ¿Cómo saber si hemos perdonado? Cuando usted recuerda lo que le hicieron, si perdonó, no le va a doler más. Si le duele, no ha perdonado de verdad. Recordamos que ya no hay dolor en nosotros si ya usted perdonó. ¿Qué hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Esa pregunta me la han hecho a mí, algunos hijos de la fe. Pastor, yo vendo a esa persona y esa persona no acepta que yo le pida perdón. Ya eso no es problema tuyo. Ya tú hiciste el trabajo de sanarlo y de sanarte tú. Una vez que pedimos perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, ya es problema entre esa persona y Dios. Lo único que se puede hacer por esa persona es orar. ¿Qué hacer en aquellos que nos ofenden continuamente? Aquí sí es importante. ¿Qué hacer con aquellos que nos ofenden continuamente? ¿Ve? ¿Qué usted puede hacer con aquella persona que nos ofenden continuamente? Vamos a ver Mateo 18, 21 y 22. Dice acá, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 que te ofendan, tienes que perdonar. Perdonarlos todas las veces que sea necesario. Recordemos que el perdón es un estilo de vida, es un diario vivir. Es un hecho de haber perdonado a alguien, no significa que tenemos que estar de grandes amigos. Es recomendable que si hay personas, que si una persona te hiere muy a menudo, continuamente, usted trate de mantener una distancia y si es posible separarse de esa persona o amistad. Pero hágalo con amor. Aquellos que más amamos serán los que más nos hieren, porque son las personas con las cuales nos relacionamos más de cerca. Aquí quiero tocar un puntico, porque hay pareja, ¿verdad? Esposo, cónyuge, que tienen muchos traumas, que tienen mucha inferioridad, que tienen muchas heridas y muchas cosas del pasado. Y esas personas normalmente que tienen inferioridad, que son complejas, que son tímidas, tienen una autodefensa, tienen una barrera de autoprotección. Ese tipo de personas, si son conyugales, son difíciles de sobrellevar, son difíciles de tolerar. La persona, el otro cónyuge, tiene que aprender a perdonar y tolerar y sobrellevar a ese cónyuge. Porque el mejor consejo que yo puedo dar, si hay un amigo, una amiga, que continuamente te hiere, te lastima, ¿tú ves? Te ofende, o también puede ser tu jefe, puede ser un compañero de trabajo, yo te puedo aconsejar, trata de alejarte, ¿tú ves? Con amor, con cariño, con aprecio, con respeto. Trata de mantener a esa persona a distancia para que no te siga lastimando. Pero cuando es alguien de tu casa, alguien que tú tienes que convivir con él diariamente, tú tienes que aprender obligatoriamente a perdonar al instante. Entonces, si eso está pasando en tu hogar, en tu familia, entiende, algo grande Dios trae para ti. Y está usando ese método para enseñarte a perdonar. Entonces, nunca olvide que en esta vida terrenal siempre seremos heridos, pero tenemos que aprender a perdonar, a olvidar, para madurar en las cosas de Dios. Recuerde cuáles son los pasos a seguir para perdonar. Deje que se hagan parte de su vida y sea un victorioso en el nombre que es sobre todo nombre. Aprenda a vivir una vida de victoria. Amén. Dios me le bendiga, Dios le guarde. La próxima clase será la raíz de amargura. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, permite que esta clase que ha sido impartida a estos videos oyentes, Señor amado, les sea de utilidad. Ayúdalos, Señor amado, que aprendan a perdonar, Padre amado, y ayúdale a sanar las heridas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Si no te has suscrito a mi canal, abajo en la letrecita roja dice suscribirse, hágalo, dele clic en la campanita. Y recuerde que de lunes a viernes a las 5 de la tarde estamos transmitiendo este curso de sanidad interior y liberación. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.